tardes a todos. Bienvenidos al foro Detonando el Desarrollo. Agradezco a nuestro distinguido panel, experto con el que hoy podremos discutir sobre temas muy importantes para poder detonar el desarrollo de nuestro país. Y bueno, de esto y un poco más nos va a hablar don Sergio Sarmiento. Yo quisiera en primer lugar decir algo que creo que es la base de toda la idea que yo quiero sostener en este momento, y es que hay una correlación clara entre la libertad económica y la prosperidad. No solamente los países más libres son países más prósperos, también lo son en general las unidades subnacionales, sí, los departamentos, los estados, las provincias, dependiendo en qué país estemos. En términos generales, aquellos lugares que tienen más libertad son también los más prósperos, pero esto es algo que a menudo se pierde de vista. Hay un trabajo que me parece fundamental en este sentido, que es el índice de libertad económica. En la parte de Norteamérica, de hecho, desde hace muchos años el Instituto Fraser, el Fraser Institute de Canadá, ha venido preparando, publicando este índice de libertad de América del Norte hace ya algunos años. De hecho, Caminos de la Libertad se unió a este esfuerzo para presentar un índice de libertad de Norteamérica que incluye a México. ¿Y esto por qué a México? Bueno, en primer lugar, geográficamente, más de 2/3 partes del territorio nacional son geográficamente parte de Norteamérica, pero el segundo punto es que estamos integrados a Norteamérica en un tratado de libre comercio, en el cual, a propósito, Ildefonso Guajardo ha tenido un papel muy importante a lo largo de los años. De manera que ahora el índice de libertad económica para América del Norte incluye los estados de la Unión Americana, las provincias de Canadá y las entidades federativas mexicanas, incluyendo a la Ciudad de México. Lo primero que vemos en este índice de libertad económica es que en términos generales los estados de la Unión Americana se encuentran en los primeros lugares, pero hay algunas provincias canadienses que también están en lugares pues bastante avanzados, sin alcanzar, por lo menos en los últimos años, estos altos niveles. Hubo un tiempo en que la provincia de Alberta en Canadá sí estuvo en los primeros lugares, pero ha venido declinando esta posición que tenía. Y también les puedo decir algo que a nosotros nos debería dar mucha tristeza, y es que los últimos lugares, todos los últimos lugares de este índice de libertad económica están ocupados por los estados mexicanos. ¿Cómo se mide la libertad económica? Porque pues hay muchas formas de hacerlo. Los criterios que se han tomado en cuenta, y en ellos ha participado directamente el economista Pepe Torra, que está sirviendo de moderador para esta presentación. Las variables que se toman en cuenta son gasto gubernamental, impuestos, regulación del mercado laboral, los sistemas legales y el Estado de Derecho, hay o no un verdadero Estado de Derecho, y los derechos de propiedad, esto es parte del mismo criterio, el que haya o no una moneda sana, el que haya libertad de comercio internacional, el tipo de inversión gubernamental, si desplaza, no desplaza, si tiene subsidios, si no subsidios, los tipos impositivos en el impuesto sobre la renta, pero también en los impuestos sobre los salarios, y la regulación del mercado de crédito y la regulación en términos generales de la actividad empresarial. Por supuesto, cuando un gobierno regula en exceso la actividad empresarial, cuando impide que se abran empresas, cuando, no sé, déjenme darles un ejemplo, cuando para crear una empresa necesitas una cita en el SAT y no te dan la cita en el SAT, si no pagas un dinero para que te den la cita en el SAT, esto es una barrera para poder establecer una empresa, es una barrera para la libertad económica e incide negativamente sobre la libertad económica que puede tener nuestro país. Las entidades con mayor libertad económica, como lo señalaba, son estadounidenses y son Nueva Hampshire, que a propósito tiene un impuesto sobre la renta cero, y esto hace que muchas empresas de todo Estados Unidos prefieran tener sus sedes corporativas en Nueva Hampshire, Florida, Idaho, Carolina del Sur, Utah y Wyoming. Las dos mejores provincias en términos de libertad económica en Canadá son la Columbia Británica y Alberta.
Si bien no están en los primeros lugares, ocupan lugares bastante razonables en la escala de este índice. Y los estados mexicanos están todos al fondo, con Baja California arriba pues de todos los estados mexicanos, y en último lugar, les va a sorprender esto, la Ciudad de México. ¿Y por qué sorprende? Bueno, estamos acostumbrados a que las entidades con menor libertad económica sean también las menos prósperas, pero pues mucha gente me va a decir, bueno, la Ciudad de México es una de las más prósperas, si no la más próspera de toda la República. Pero la Ciudad de México está hasta el fondo de esta lista de 92 ciudades norteamericanas, a pesar de su relativa prosperidad. Y es que la capital de México, la Ciudad de México, en la que vivimos y la vivo y la gozo con orgullo porque tiene muchísimas cosas, la verdad es que genera su prosperidad no tanto porque tenga más libertad de inversión, sino a pesar de que no tiene esta libertad de inversión, porque centraliza toda la actividad burocrática en nuestro país y porque tiene una serie de ventajas, por ejemplo, en materia fiscal. Por ejemplo, una empresa que vende productos en todo el país usualmente tiene su sede en la Ciudad de México y presenta sus declaraciones, hace sus pagos de impuestos en la Ciudad de México. Tenemos una situación también en la que la centralización del aparato estatal es enorme en este país y toda esa actividad económica del aparato estatal se centra también en la Ciudad de México. Pero de que tenemos algunas barreras muy importantes a la libertad económica en esta ciudad, esto me parece muy claro, y que se han venido elevando más, que han empeorado de manera radical a lo largo de los últimos años, es más claro todavía. Quien quiera que haya tenido que tramitar una licencia de construcción en la Ciudad de México en los últimos 3 años será testigo de las dificultades que en estos momentos se están viviendo en la Ciudad de México para poder realizar una actividad económica. Bueno, las restricciones a la libertad económica se traducen en menor actividad y se traducen también en una menor generación de empleos. Nuestros gobiernos suelen defender estas restricciones porque dicen que son necesarias para mantener la rectoría económica del Estado o para defender la soberanía nacional. Pero lo curioso del caso es que al tomar estas medidas que restringen las libertades económicas, lo que terminan haciendo es expulsando de nuestro país a cientos de miles, millones de trabajadores que arriesgan incluso la vida para ir a trabajar a un país vecino que tiene mayores libertades económicas. Me parece terrible que además, me parece además dramático que los gobiernos que generan esta situación se enorgullezcan después de las remesas en divisas que estos trabajadores que han sido expulsados del país por no poder encontrar un empleo digno envían a sus familias dentro de la República Mexicana. Estoy convencido de que es mejor construir prosperidad que tender la mano para recibir remesas. Y para eso el camino más sólido y más seguro es ampliar las libertades económicas. Aunque déjenme decirles algo, estoy muy a favor de las libertades económicas, creo que son indispensables para lograr un mejor nivel de vida, pero por razones de principio creo que las libertades políticas y las libertades individuales en general no deben ser relegadas cuando se hace una discusión de libertades económicas. Las mayores libertades económicas nos pueden hacer más prósperos, por supuesto, y esto se agradece mucho en cualquier momento, pero las libertades en su conjunto nos dan una dignidad como seres humanos que debe ser la razón fundamental de nuestro comportamiento. Decía Manuel Azaña, quien fue presidente del gobierno español, que las libertades no hacen felices a los hombres, nos hacen simplemente hombres. Y por supuesto se refería a seres humanos, aunque en la forma en que se expresaban los políticos y todas las personas allá en los años 30. Pues yo quiero agradecerle a Pepe Torra, esto es brevemente lo que quería compartir con ustedes. Y les recomiendo la lectura del Índice de Libertad Económica, lo pueden encontrar a través de Caminos de la Libertad o del Fraser Institute de Canadá. Muchas gracias. El doctor Ildefonso Guajardo, quien es diputado federal por el Estado de Nuevo León, pero que fue
más bien es exsecretario de Economía del Gobierno Federal y quien estuvo a cargo de la negociación del TEMEC. Además de eso, estuvo en la oficina para asuntos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha sido secretario de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, entre otras comisiones de las que forma parte. Y él nos va a hablar de la importancia del libre comercio. Doctor. Gracias. Es un placer estar aquí con don Sergio y don José Medina Mora, dos distinguidos representantes de sus oficios, uno en el talento empresarial, presidente de la Coparmex, y otro en el área de la comunicación. Déjenme decirles que sin duda mi invitación, y le agradezco a Caminos de la Libertad que me invite a hablar sobre la importancia del libre comercio y efecto de libertades, pero es imposible no gancharse con lo que acaba de presentar Sergio. Y yo desde hace mucho tengo la convicción de que México empezó a cambiar políticamente cuando empezamos a ampliar las libertades económicas. Porque la única manera que un régimen hegemónico en el poder por 70 años vaya transformándose y cediendo espacios es porque en el momento que liberalizamos la economía, ya los subsidios dirigidos al acero, a sectores estratégicos, no eran acicates para controlar y dirigir el movimiento social o el movimiento privado. En el momento donde abrimos, eliminamos transferencias, eliminamos precios artificiales, eliminamos controles de precios, en ese momento dejamos de tener una incidencia sobre el comportamiento de una clase empresarial que debería de comportarse libremente, y ahí, para mí, todo esquema de apertura política finalmente debe ser precedido por un esquema de libertades económicas que nos llevan y nos obligan. Yo creo que el único lugar donde no hay libertades políticas, y a lo mejor me va a costar un tema con el embajador de ese país, que funciona como relojito, es Singapur, que ahí no hay cambios muchos en la política, pero es de alguna manera un gobierno que se obsesiona porque todo funcione como reloj, pero en general países emergentes como el nuestro asocian la libertad económica seguido de las libertades políticas. Pero ahora déjenme entrar al mismo terreno de estas libertades, profundizando sobre algo elemental y fundamental que dice Sergio, que está en el meollo de esto. Lo más importante que tenemos es el talento y la promoción del talento y las capacidades de los mexicanos. Cuando creamos un esquema distorsionado de apropiación de rentas indebidas a través de mercados que no compiten inclusive internamente por falta de competencia económica y generación de monopolios, lo que hacemos es que los grandes extraen excedentes de los pequeños e impiden el desarrollo del emprendedurismo porque les cuesta más caro las telecomunicaciones, porque les cuestan más caro los servicios, porque no tienen los mismos accesos a financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un país que no se basa en la premiación de la cultura del esfuerzo y favorece la cultura del privilegio? Nuestros talentos se van a Silicon Valley a buscar el financiamiento. Nuestros talentos emigran a buscar otras oportunidades porque en México añoramos tener el caso del chico desde el garage de su casa que abandonó Stanford University y creó una de las empresas más valiosas del mundo. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado para su facilitación. Entonces, es un enganche natural. Ahora me voy a hablar sobre lo que me toca, que es cuál es la relación entre las libertades de comercio y la libertad económica, la libertad de comercio y la prosperidad o el desarrollo. Recordemos que México da su primer paso tarde en América Latina y empieza de manera tímida a incorporarse al GATT de aquel tiempo que hoy es la OMC, con un proceso larguísimo de desgravación arancelaria y de cuotas y restricciones que nos iba a llevar medio siglo realmente empezamos a abrir al mundo. Afortunadamente tuvimos la visión de que con la caída del muro de Berlín y la incorporación de Europa del Este a Europa en un esquema integrado, íbamos a perder oportunidades que las teníamos aquí, a unos cuantos miles de kilómetros en la frontera con Estados Unidos. Y se lanza una iniciativa que rompe cualquier visión del momento, que era de 3 países con diferentes niveles de desarrollo se integraran. El primer tratado, el famoso TLC de América del Norte, el NAFTA,
ambicionaba una zona de libre comercio. Pero las zonas de libre comercio no son los únicos objetivos de los tratados, no son la eliminación de aranceles y la facilitación del tránsito de bienes. Lo más importante adicional a un tratado es cómo ese tratado, al incorporarte con países de mayor grado de desarrollo, te obligan a transformar tu marco legal económico favoreciendo las libertades. Por ejemplo, México no tenía una ley antimonopolios, nunca la había tenido, íbamos 100 años tarde en tener una ley antimonopolios. El Sherman Act en Estados Unidos tiene hoy 125 años de haber sucedido, donde los ferrocarriles extorsionaban el mercado y se aprovechaban de la transferencia de granos en Estados Unidos. México vio su primer COFECE justo antes de integrar el TLC por la necesidad de modernizarnos. Y no le venimos a poner dientes sino hasta recientemente a la competencia económica. Y en ese sentido transformamos la protección a la propiedad intelectual, transformamos todo el tema de reconocimiento de marcas que generan algo fundamental, que es la certidumbre. Y entonces de ser una zona de libre comercio, pasamos a ser una zona de integración de cadenas de valor en esquemas productivos. Y con eso competimos frente al mundo en ese esquema. Pero hay que ser muy claridosos. Los tratados comerciales, por más ambiciosos que hayan sido, como el NAFTA original y el TEMEC actual, no son varitas mágicas que nos resuelven la encrucijada del desarrollo. Son mecanismos, instrumentos que si hacemos nuestra tarea interna van a dar grandes resultados. Pero si hicimos el primer tratado sin abrir la competencia de energías, hicimos el primer tratado sin garantizar el emparejamiento del nivel del suelo en acceso a insumos estratégicos, pues evidentemente ponemos a nuestros empresarios en un nivel más difícil en la competencia. Entonces, para que un tratado de libre comercio sea un instrumento de desarrollo, hay una agenda interna que nos lleva a desregulación, mejora regulatoria, facilitación de procesos, construcción de infraestructura, facilitación de cruces fronterizos, puertos, para poder invertir en el futuro. Y eso te lleva a una definición clara de qué tipo de presupuestos procesas ahora que estamos a punto de analizar el presupuesto para 2023. Y cuando ves que hay un incremento en el gasto y una profundización del déficit a 3.4% del PIB, prácticamente en su mayor nivel en los últimos 22 años, eso no debe asustarnos, siempre y cuando esté invertido para mejorar nuestras capacidades de crecimiento futuro. Pero no está invertido en eso. Lamentablemente, estamos generando una injusticia generacional. Los jóvenes y niños de hoy van a pagar las deudas que adquirimos sin haberles dado la posibilidad de incrementar nuestras capacidades productivas. Dejaría ahí mi primer comentario sobre que sí, los tratados son necesarios, la apertura comercial es necesaria, nos ayuda a crear credibilidad, pero no son suficientes sin una agenda de política interna. Y terminaría diciendo algo importante, y ahí me arriesgo a que Sergio me corrija la tarea. Sin duda la libertad económica es un bien a conservar y a proteger. Pero el Estado no debe ser un Estado invasor de las actividades productivas ni sustituto de los esquemas de inversión, pero sí debe ser un Estado fuerte como un árbitro que garantice su papel como un regulador eficiente. Y mi mejor ejemplo es en el combate a los monopolios. O sea, si no obligamos a la competencia, estamos dando rentas innecesarias vis a vis futuros de emprendedores que pudieran lograrlo. Y el Estado a veces tiene que jugar ese papel serio de regulador para emparejar el terreno de juego en una sociedad, no invadir el área de competencia del sector privado. Y ahí dejo la provocación por si acaso. La libertad en la ley y en las instituciones es obviamente el primer paso, ¿no? Pero siempre hace falta personas que la utilicen para crear riqueza, para crear empleo y con ello prosperidad para todos. Prosperidad incluyente, como le decimos en Grupo Salinas. Estas personas, estos personajes son los empresarios y son una de las figuras más satanizadas en el mundo actual, pero sin ellos la prosperidad, sin ellos el desarrollo no es posible. Y justo para hablarnos de ello tenemos a nuestro último panelista, el doctor José Medina Mora, quien es presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex,
fundador y presidente del Consejo Administrador de Compusoluciones, además de ser miembro de consejos de múltiples empresas. Doctor, se da la palabra. Muchas gracias. Agradezco la invitación a Caminos de la Libertad. Un honor compartir con Sergio, con Ildefonso, estas reflexiones. Desde el sector empresarial y en particular en Coparmex, hemos reflexionado qué es lo que se requiere precisamente para tener un mejor México. Antes creíamos que con que hubiera crecimiento económico era suficiente, porque el crecimiento económico trae inversión, la inversión genera empleo y empleo bien remunerado logra que se distribuya la riqueza. Sin embargo, cuando observamos que hemos tenido crecimiento económico en el país en las últimas décadas y que a pesar de ese crecimiento económico, la pobreza y desigualdad en el país, en lugar de bajar, han subido, nos puso a reflexionar que hacía falta algo en el modelo de país. Y en esa reflexión, en donde ponemos sobre la mesa un nuevo modelo de país que le llamamos el modelo de desarrollo inclusivo, en el que es por lo pronto una primera piedra que requiere de mucha discusión y enriquecimiento de las ideas de todos los sectores. Consideramos que tenemos que desarrollar entre todos ese modelo de país, de mejor México, no para este año o los próximos 2 años, sino las próximas 2 o 3 décadas. ¿Cómo es ese mejor México del futuro? Y desde luego una parte fundamental en ese modelo es que además del desarrollo económico, que desde luego es necesario, este tiene que ir de la mano del desarrollo social, es decir, el que nadie se quede afuera. Cuando vemos estas cifras que nos da el Coneval, en donde en su último reporte, 2020, 3.8 millones de mexicanos entraron en condición de pobreza, es decir, había 62 millones de mexicanos en condición de pobreza, ahora hay 66, de los cuales 11 están en pobreza extrema, un aumento de 9 a 11. Tenemos que concebir el desarrollo económico de la mano del desarrollo social, pero por otro lado también de la mano del desarrollo sustentable. Tenemos que cambiar en el sector productivo el cómo hemos concebido el desarrollo de una manera lineal, en donde diseñamos un producto, lo producimos masivamente, lo consumimos masivamente y lo desechamos masivamente. Tenemos que entrar en esta economía circular en donde desde el diseño, la producción y el consumo esté contemplado como reciclar. Y en esta base del desarrollo económico, de la mano del desarrollo social y el desarrollo sustentable, hay elementos que son fundamentales y empiezo por el de la libertad o las libertades. Primero, la libertad de expresión. Tenemos que lograr un México en donde cualquiera pueda expresar su punto de vista, aunque ese punto de vista sea diferente al que nosotros tenemos. El que haya respeto a que el otro piense diferente es lo que enriquece a una organización, a una empresa y al país. La libertad de emprender, que cualquier persona pueda decidir qué producto o servicio, a qué mercado, con qué modelo de negocio, claro, siempre cumpliendo la ley, y que no sea el gobierno el que haga una consulta para ver si es una empresa que está cumpliendo con la ley en una inversión puede seguir o no haciendo esa inversión. El libre mercado es fundamental en el desarrollo de este modelo de desarrollo inclusivo. También la libertad de educar, en donde tengamos esa decisión de cómo queremos educar a nuestros hijos, cómo queremos llevar a cabo esa educación, y también la libertad de elegir, en donde efectivamente sea una decisión personal. Entonces, las libertades son una parte fundamental de ese modelo de desarrollo inclusivo, pero también es importante el que haya un Estado de Derecho en donde se respete la ley
y aquí nos referimos a todas las leyes, empezando por la Constitución hasta la última ley y empezando por el presidente de la República hasta el último ciudadano. Y por eso es preocupante cuando se aprueban leyes que van en contra de la Constitución. No podemos tolerar que no se respete la Constitución. Esto de alguna manera genera una incertidumbre que se traduce en una falta de confianza para la inversión. Y por eso vemos que ahora estamos a niveles de inversión del 2013, 13% abajo del nivel máximo histórico del 2018, porque hay una falta de confianza. Y la pregunta es, para los inversionistas extranjeros, ¿va México a respetar el Estado de Derecho? ¿Va México a respetar lo que firmamos en el TEMEC, en donde nos comprometimos a que había condiciones de igualdad para las empresas estadounidenses y canadienses, igual que las empresas mexicanas, y que esto se contradice con lo que se aprueba en la ley de la industria eléctrica, en donde se da una preferencia, una prioridad de despacho a una empresa mexicana como es la Comisión Federal de Electricidad? Entonces, importantísimo el Estado de Derecho. Eso es lo que nos permite la confianza y que venga la inversión. Hemos perdido grandes oportunidades y coincidiendo con Ildefonso en la gran oportunidad del Tratado de Libre Comercio por 3 décadas, más de 3 décadas, y ahora el TEMEC, nos permite estar en la región más competitiva del mundo, porque somos 3 países que nos complementamos, pero si no hay Estado de Derecho, no va a haber confianza, no van a llegar las inversiones. Por eso es fundamental el Estado de Derecho. Pero también en este modelo de desarrollo inclusivo es fundamental que haya democracia. Y la democracia requiere que haya equilibrios, que haya división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y que no haya un dominio de un poder sobre otro, ordenándole lo que tiene que hacer, que apruebe leyes sin cambiarle una coma, o que no detenga algo que va en contra de la Constitución. Equilibrios también entre el poder central y los poderes estatales, equilibrios naturales que tienen que ser los partidos de oposición y también los equilibrios que desde la sociedad tenemos que hacer los organismos de la sociedad civil en ese entorno de equilibrios, de contrapesos, es como avanza la democracia. Si avanza la democracia y hay Estado de Derecho, habrá la confianza y vienen las inversiones. Estamos perdiendo una gran oportunidad teniendo a este vecino del norte, un país con una economía 20 veces más grande que la nuestra, en donde simplemente cuando observamos que China perdió 4% de su comercio, de las compras de Estados Unidos, y que de ese 4%, casi la mitad, 1.8%, lo aprovecha un país tan lejano como Vietnam, y que nosotros, estando tan cerca, solo aprovechamos el 0.5%. Eso habla de que tenemos que corregir el cómo operamos como país, y desde luego cuando nos expone Sergio el cómo limitan esta sobreregulación. Hemos hecho desde abril del año pasado un reporte en Coparmex que se llama Alerta Regulatoria. Cada semana publicamos las nuevas regulaciones. Hay entre 15 y 20 nuevas regulaciones por semana. Eso va en contra del libre mercado, en contra de la libertad económica y claro, eso nos va rezagando. Y sobre todo afecta a las micro y pequeñas empresas, en donde pues, lo que hemos observado y en una encuesta que hicimos las empresas, pues tienen que poner a 6 de cada 10 trabajadores a responder los requerimientos del gobierno. Y eso en el mejor de los casos cuando hay citas, ¿verdad? Para poder hacer los trámites. En Japón, para abrir una empresa, les toma 3 días. En México, en el mejor de los casos, 3 meses. Entonces, mucho lo que tenemos que avanzar en esas libertades para poder apoyar el emprendimiento, desde luego combinado con la innovación, porque hay talento en nuestro país. Lo que tenemos que lograr es que haya las condiciones para que ese talento pueda salir adelante, pueda aportar. Entonces, ahí hay muchos elementos del modelo de desarrollo inclusivo que podré comentar más adelante, pero fundamental el concebir el desarrollo económico de la mano del desarrollo social y del desarrollo sustentable
apoyado con pilares de las libertades, de la democracia y del Estado de Derecho. Muchas gracias, doctor. Pues tenemos tiempo de preguntas y respuestas del público. Antes que nada quiero felicitarlos a los tres porque están haciendo un acto de valentía, de audacia, sabiendo que la filosofía hoy día va en contra de todo lo que decimos aquí, en contra de la libertad, en contra de economías de mercado, economías competitivas. No es eso lo que le interesa al actual gobierno. Él lo dijo claramente, estamos en contra del neoliberalismo, lo declaró, no nos engañó y lo está haciendo, destruyendo libertades, destruyendo posibilidades de desarrollo, como usted mismo dice, creando más obstáculos para que se hagan empresas y va de acuerdo a su filosofía. En ese tenor, ¿qué se puede hacer con un gobierno así? Con un gobierno que a la larga pues adora a Fidel Castro y que es su modelo, Cuba. Un punto más. Es cierto que el Tratado de Libre Comercio no es suficiente. No se hizo la tarea completa en México. La pregunta es, ¿qué se debió haber hecho? Se debió haber privatizado todas las escuelas. ¿Por qué? Pues porque las escuelas no son compatibles con un desarrollo capitalista, con una economía de mercado. Son centros de adoctrinamiento en donde la gente, por ejemplo, se le forma para ser empleados, no para ser empresarios. Y este país lo que necesita son empresarios, ¿sí? Tenía que haberse privatizado los sistemas de salud, el agua, o sea, casi todo quedó esta tarea inconclusa. No sé si ustedes opinan igual. Gracias. Yo tengo una pregunta respetuosa para el diputado Guajardo, porque no me cuadra su voto la semana pasada en la Cámara de Diputados en torno al tema de la militarización, con todo lo que nos acaba de decir hoy. Yo supondría que la militarización es un obstáculo a la libertad económica, y así como Sergio Sarmiento citaba al presidente Manuel Azaña, pues yo recordaría que el gobierno del presidente Azaña cayó por un golpe de Estado militar del general Francisco Franco. Entonces, estamos ante un gobierno que le está entregando las aduanas a los militares. Yo supondría que las aduanas son un componente central para la libertad económica. Entonces, respetuosamente, como ciudadano, yo le quisiera solicitar una explicación sobre ese voto. Gracias. Muchas gracias a los tres. Creo que han puesto sobre la mesa un tema que me parece muy atinado, que es subrayar la importancia del Estado de Derecho y su relación con la libertad. Conversando con algunos inversionistas extranjeros en México, justamente me subrayan esto, ¿no? O sea, la importancia de the sanctity of contract, ¿no? Antes de tomar una decisión de inversión que implica miles de millones de dólares. Y en este sentido tengo una pregunta para el diputado Guajardo también sobre cuál es su perspectiva del proceso de consultas que tenemos ahora con USTR. En un par de semanas se cumplen los 75 días previstos para este periodo, y sé que de las 4 acciones que que ha señalado Estados Unidos, me parece que al menos 2 se han relajado las medidas, ¿no? Una, la Suprema Corte ya la paró, lo que tiene que ver con el oficio de CENER, y la semana pasada la CRE ya empezó a tener reuniones presenciales con algunos inversionistas. No sé si esto es una buena señal. Quisiera saber cuál es su perspectiva al respecto y si la instalación de un panel formal cree que todavía es una posibilidad real. Gracias. Sí, podemos responder estas 3 y seguimos con otra ronda. Bueno, empezaría en el mismo orden que hicieron las preguntas. Y en la primera parte, primero, mi recomendación es que
no nos autoetiquetemos. O sea, esto de los clichés de neoliberales, conservadores, es caer en el juego de los clichés. Y el juego más difícil que no debemos los mexicanos comprar es el juego de la polarización. La polarización es muy nociva. Lo que hace que un país le tome décadas reponerse es cuando nos ponen a mexicanos contra mexicanos. Eso es lo más difícil de recuperar. Se pueden recuperar las capacidades, se puede recuperar la promoción del país, se puede recuperar la congruencia, pero si terminamos comprando el modelo de la polarización, estamos condenados a sufrir por demasiados años para volver a reconvenir al país. Y entonces, de entrada, yo le diría, fíjese qué curioso, ¿no? Cuando yo era estudiante de economía, el modelo keynesiano, no keynesiano, perdón, retomo lo que dije, el modelo friedmaniano, Milton Friedman, de la Universidad de Chicago, nos decía que las soluciones de mercado eran las soluciones perfectas para todo. Y Milton Friedman decía que en lugar de tener un sistema de educación pública, deberíamos de tener un esquema de educación privada donde lo que el gobierno gasta por estudiante se lo demos en un bono y el estudiante puede ir a un mercado libre a demandar la educación que quiere. Yo le digo, yo en lo personal, aunque soy pro libre mercado, creo que la educación nos da identidad nacional y un sistema de educación pública es fundamental para construir, digamos, el futuro de un país. Entonces, para mí, el sistema inglés de educación pública ha sido un sistema que ha funcionado a través del tiempo dentro de este proceso. Pero fíjese qué paradójico es que ahora un gobierno que no es neoliberal, ¿qué le está pasando al esquema de salud? La gente, al no poder tener un seguro popular, al no poder tener medicinas en el IMSS, al no poder tener atención, ¿qué está haciendo? Hay 18 millones de mexicanos que se incrementó la demanda privada por atención privada, que no le están recibiendo la atención de medicina pública. ¿Qué acaso eso no es privatizar la salud? O sea, esperar que con las transferencias que le das a la gente puedan cubrir sus necesidades de salud. Cuando deterioras la calidad de la educación pública y le das más fuerza a los sindicatos que estaban acostumbrados a heredar sus plazas, ¿qué acaso no estás obligando al padre de familia esforzado de clase media a hacer todo el esfuerzo del mundo para llevar a su niño a una escuela privada? ¿Qué más privatización de los servicios que lo que estamos viendo hoy? Y ahí le paro, porque si me pongo a analizar la conducción de la hacienda pública, pues en muchos sentidos el cuidado del déficit aún en pandemia pues ha sido tan neoliberal como lo hicieron los secretarios de Hacienda en otros sexenios. Ahorita sí se está soltando la cuerda con el déficit público. Pero lo que te quiero decir es que no nos vayamos por las etiquetas, vayámonos por las acciones. Y no nos pongamos la autoetiqueta de neoliberales, sino que de gente que quiere respetar las libertades económicas y las libertades democráticas que debe tener una sociedad. Y en esencia, yo simplemente refrendo que yo sí creo que es necesaria una educación pública. Yo soy producto de la educación pública, desde la primaria hasta la universidad. Me fui con becas de CONACYT al extranjero y de un padre que era cartero, llegó a ser un hijo secretario de Estado, con educación pública. Sigo en el mismo sentido. El voto de la semana pasada. Primero, tomo el tema de la polarización. Sinceramente, lo que más ofendió a mis seguidores de redes, que tengo, porque el prestigio no se hace en un voto, el prestigio se hace en 40 años de congruencia. Y lo que yo invito es a que revisen la congruencia de una carrera pública. Pero vayamos al voto. Mucha gente me dice, me desilusionaste, siempre te he admirado, es más, pensé que podías entrar a la posibilidad de competir por la presidencia, ya no me hables ni me vuelvas a dirigir la palabra en redes sociales. Y cuando yo reviso muchas de estas cuentas,
es gente que lamentablemente entró ya en un esquema de intolerancia al diálogo político, donde el simple hecho que un voto tuyo haya coincidido con el voto del partido en el poder, independientemente de que conozcan o no conozcan el fondo de lo que se votó, hablan, por ejemplo, que mi voto fue para instalar la militarización en México. Una semana antes votamos en contra de la iniciativa que mandó el presidente para formalmente pasar la Guardia Nacional a la Sedena. Eso lo votamos en contra, porque además es una ley secundaria que se aprobó con la mayoría de Morena y sus aliados, que va a ser dictaminada inconstitucional. Pero este voto, ¿qué tenía que ver? Fue una propuesta de una compañera mía, Yolanda de la Torre, que yo la admiro, es una abogada prestigiada. Y lo que hace es decir, señores, el fin de la tregua, no la tregua, sino el periodo de transición que se aprobó en el 19, negociada por todos los partidos en el Senado de la República, fue darle 5 años para crear la Guardia Nacional con el apoyo de Sedena. En 5 años, la seguridad en el país es un desastre. La pérdida de ha sido una estrategia fallida del gobierno en materia de seguridad. Y el nivel de reclutamiento civil, llevan contratados no más de 20,000 elementos en un universo que tiene que llegar a 150,000. Por lo tanto, hay 80,000 militares haciendo funciones de guardia civil. Muy bien, yo como oposición puedo decir, por mí es bronca de ustedes, cuando llegue marzo del 24 a ver cómo le hacen, pero los militares se van a los cuarteles. ¿Está bien? Estamos a 3 meses de la elección del 24. El presidente, con las habilidades que le reconocemos, ¿a quién le va a echar la culpa de un momento de ingobernabilidad en el país al inicio del 24? Y la tentación de decir, no hay condiciones de orden y seguridad y por lo tanto extendemos por necesidad nacional el mandato. O sea, era una decisión difícil, pero no es una decisión para mantener la militarización. Y otra cosa que tenemos que reconocer, obviamente, esto no empezó en este sexenio, empezó desde el 2006 y ha sido la incapacidad de poder generar una Guardia Nacional de una manera claramente mal diseñada y una mala estrategia de seguridad. ¿Qué es lo que impusimos en este proceso? Una comisión bicameral, la cual tengan que rendir informes semestralmente sobre el avance en la integración de una Guardia Nacional Civil. Mis compañeros senadores hoy mandaron un mensaje muy claro. Ellos no están de acuerdo y para mí un partido es lo que es, la conjunción de diversos puntos de vista. Ellos fueron los que negociaron el acuerdo del 19. Hoy no tuvieron los votos para poder procesarlo. Probablemente en 10 días máximo las comisiones tienen que volverlo a establecer a votación. Mi conclusión es que al fin del día no va a pasar este proceso. Los priistas tendremos que dialogar sobre la mejor conducción para influir a un gobierno que naturalmente ha fracasado en materia de seguridad. Pero lo que sí no podemos admitir es que la gente simplemente te juzgue sin conocer el fondo y simplemente por posiciones ya demasiado encontradas. Si lo que queremos es un buen futuro del país, lo que te puedo garantizar es que esto no va a romper la alianza y segundo, a las pruebas me remito, nada que afecte la vida democrática de México y que atente contra el INE. Y a las pruebas me remito en un avance que van a hacer al 15 de octubre para tratar de pasar temas en materia electoral, de reforma electoral, y estoy seguro que la bancada del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados va a estar claramente definido con la alianza Va por México para preservar la democracia en este país. En el otro, podrás estar o no de acuerdo conmigo, pero para mí la decisión que tomé es una decisión responsable para no tener que enfrentar una crisis en marzo del 24. Y finalmente la última pregunta. Mi intuición es que no es suficiente las flexibilidades que están haciendo. Hoy el presidente anunció algo que me preocupa mucho, la desaparición de PMI, que es la comercializadora establecida en Estados Unidos, que es la que comercializa combustibles para Pemex. Ese es un mensaje muy peligroso para las libertades
que se habían concedido en la competencia en combustibles en México. Y por lo tanto, la visión de fortalecimiento de los monopolios sigue prevaleciendo en esta visión. Y la esencia del panel Estado-Estado, aun y cuando veas tú que pueda haber algún movimiento en algún sentido, como lo que estás narrando, la esencia es la ley eléctrica y la esencia es el mandamiento que el primero que tiene que surtir, independientemente de costo o de calidad de electricidad, es CFE. Y mientras no estén dispuestos a cambiar el marco legal que lo regula y a eliminar la incertidumbre, no creo que eso se resuelva. Sin embargo, así como te digo esto, te digo que lo que yo creo que ya olfateó el gobierno es que se aproxima la elección presidencial en Estados Unidos y traen demasiadas castañas en la lumbre. Y una de las castañas es el tema migratorio. Y necesitan la colaboración de México en el tema migratorio. Desgraciadamente ese caminito se lo enseñó Trump al presidente López Obrador, en estar intercambiando barajitas entre diferentes cajas. Y con tal de lo que sí pueden hacer los norteamericanos es diferir los tiempos de ejecución del proceso, no llamar inmediatamente al panel, o una vez resuelto el panel, no ir inmediatamente a la imposición de aranceles. Entonces ellos pueden jugar con el tiempo mientras están negociando otros temas de la agenda bilateral. Y cerca del 24 va a haber muchos temas que van a influir en la elección de Estados Unidos. Bueno, abordando igual en el orden, el mensaje hacia las empresas es: tenemos cada empresa que ver cómo salimos adelante sabiendo que no va a haber apoyo del gobierno. Es decir, no esperamos que el gobierno apoye. A lo que aspiramos es que al menos no estorbe, ¿no? Y esto es que haya menos regulaciones. Eso se requiere si queremos avanzar. Pero desde el punto de vista de los organismos empresariales, y en particular Coparmex, que me honro en presidir, sí se puede establecer diálogo con este gobierno. La respuesta a la polarización es el diálogo. La respuesta a la polarización es la unidad. Y simplemente en la práctica, en este diálogo, recordarán a lo mejor que el presidente había propuesto, por ejemplo, el que se prohibiera todo tipo de subcontratación, que se eliminara. Le pedimos diálogo y nos dijo que sí. Durante 3 meses dialogamos y llegamos a un buen acuerdo. Un acuerdo que beneficia a las 3 partes, beneficia a los trabajadores porque tienen más días de PTU, de 22 en promedio a 57, beneficia a las empresas porque se conservan 2 modalidades de subcontratación especializada y de servicios compartidos, y beneficia al gobierno porque estando regulado puede sancionar a quien no cumpla. Dialogamos también y llegamos a un acuerdo, un consenso para el aumento de los salarios mínimos. Trabajamos para un plan de reactivación económica con la Secretaría de Economía y con un plan de política industrial que ayer se ponen las bases de lo que puede ser esa política industrial. Quiere decir que aunque pensemos diferente, mientras en el diálogo haya respeto, puede haber construcción de buenos acuerdos. Y eso es lo que tenemos que pensar como país, no que todos pensemos igual. Si lo pensamos en una organización, en una empresa, si todos pensamos igual, no hay riqueza en las decisiones. Necesitamos que cada quien aporte su punto de vista y que esto sea en un entorno de respeto para que en el diálogo se construya una mejor solución. Y también, como parte de la respuesta, es que en el modelo de desarrollo inclusivo, un pilar fundamental es ver a la empresa como vehículo del cambio. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que el gobierno resuelva todo. Una buena parte lo podemos resolver desde la empresa. Y pongo un ejemplo en la pobreza educativa. Lo que nos dice Coneval es que los trabajadores que dejaron la educación formal para incorporarse a la vida laboral, les va a llevar 3 generaciones salir de la pobreza educativa. Es decir, ni ellos ni sus hijos. Van a ser sus nietos los que vuelvan a tener educación formal. La respuesta del gobierno es el Instituto de Educación para Adultos, que tiene una buena plataforma, pero cuando visita sus centros comunitarios tienen computadoras de hace 9 años, no tienen presupuestos para cambiarlas. Y les bajaron el presupuesto a los instructores.
Si nos quedamos de brazos cruzados esperando que el gobierno resuelva, lo va a resolver en 3 generaciones. Y de ahí la propuesta a cada empresa, a comprometernos con nuestros trabajadores, a acompañarlos a completar esa educación formal mientras están trabajando en la empresa. Y entonces poder salir de la pobreza educativa en una generación. Al menos con los 21 millones de mexicanos dados de alta en el Seguro Social y los trabajadores formales. Y no nos quedamos ahí, un paso más adelante. ¿Qué tal que nos comprometemos no nada más con nuestros trabajadores, sino con sus hijos? Que sus hijos tengan la educación formal. La educación de calidad es la apuesta de largo plazo para este país. Y a eso es a lo que aspiramos. Que aún en un entorno, puedo decir, difícil, sí vamos a salir adelante, pero tenemos que trabajar cada uno y comprometernos, en este caso, lo que nos toca a nosotros, que es en cada empresa. Con respecto a la militarización, hacemos una distinción entre militarización y militarismo. Lo que más nos preocupa en Coparmex es que se haya aprobado esta ley que pasa la Guardia Nacional de un mando civil a un mando militar, y nos preocupa porque va en contra de la Constitución. Artículo 21 es muy claro, y por eso vamos a exigirle a los partidos de oposición que presenten la controversia constitucional y los vamos a acompañar, porque es importante respetar la Constitución. Ese es el Estado de Derecho que necesitamos. Lo que se debió haber presentado es una reforma constitucional, y claro, si esa se aprueba con las 2/3 partes y luego la mitad más uno de los congresos estatales, claro que se cambia la Constitución, pero no de esta manera. Y distinguimos el militarismo, que eso es las tareas que se le han dado al ejército, que no corresponden al ejército, como construir aeropuertos, o trenes, o sucursales bancarias, o hacerse cargo de aduanas o de puertos, no le corresponde al ejército. Y lo que más nos preocupa en lo que hoy vimos que se retira en el Senado y que, bueno, estaremos atentos a qué pase en esta nueva propuesta, es, no importa si es en el 24 o en el 28, necesitamos ya un plan de cómo le vamos a hacer como país para que el ejército regrese a los cuarteles sin que se deteriore la seguridad. En donde lo que hemos visto es que hay una creciente inseguridad en todo el país. En la función de presidente nacional de Coparmex me toca visitar entre 2 y 3 ciudades por semana. Cada ciudad, cada estado, cada región tiene sus preocupaciones. Una preocupación común en todo el país es la creciente inseguridad. Y eso es lo que tenemos que atender. Desde luego, como parte del modelo de desarrollo inclusivo, es un México seguro, donde podamos transitar libremente por cualquier territorio del país, donde las mercancías lleguen a su destino sin ser robadas, ni los vehículos, en donde no hay extorsión. Ese es el México que queremos. Y finalmente, en esta solicitud de consulta, en esta instancia, haría yo una diferencia, y es interesante, cuando dialogamos con las empresas extranjeras que están invertidas en México, lo que nos dicen es que les preguntamos, oigan, ¿se van a ir? Y nos dicen, no, nada más no nos vamos, vamos a invertir más en México. ¿Por qué van a invertir más en México? En México hay talento, hay infraestructura, hay comunicaciones, hay una cultura empresarial. Dice, si contratamos a una persona, sabe lo que tiene que hacer una empresa. Y lo más importante, acerca del mercado más grande del mundo. Y decimos, bueno, pero como está el país, ¿van a seguir invirtiendo? Y la respuesta es sí. Les digo, ¿por qué? Y es que ellos están decidiendo la inversión hoy para el largo plazo. Esa visión de largo plazo es lo que nos hace falta en el país. No es para este año o este sexenio, es para los próximos 5, 10 y 15 años. Ahora, eso contrasta con la visión de la inversión extranjera de los que no están invertidos aquí, porque ellos tienen proyectos de inversión ya estudiados, ya con recursos de financiamiento, y no se animan. 2 factores fundamentales. Primero, y tiene que ver con esta solicitud de consulta, a ver, vamos a invertir en México cuando no sabemos si México va a respetar lo que firmó en el TEMEC, de que hubiera esas condiciones de igualdad, porque ya le explicó con mucha claridad Ildefonso de cuál es ese punto crítico. Esperemos que esto no llegue a los paneles internacionales y existan los aranceles que van a cortar las exportaciones mexicanas, que ha sido el motor de la economía, el motor del crecimiento. Pero hay una segunda razón, y es esta creciente inseguridad.
los que están afuera. Un poco lo que nos dicen cuando dialogamos con ellos es, pues mira, me interesa invertir en México, pero voy a invertir en la frontera, para hacerme cargo nada más de la última milla. Cuando, bueno, aún con estos anuncios que ha hecho la Embajada de Estados Unidos, hay 6 estados donde recomiendan no ir y no invertir, 7 donde dice reconsidera, pero hay 19 que dice puedes viajar, puedes invertir. Entonces sí es una realidad diferente del que ya está, que quiere seguir invirtiendo, del que no ha estado. Y esta es una muy mala señal que damos al mundo cuando no estamos dispuestos a decir hay un Estado de Derecho donde vamos a cumplir lo que hemos firmado. Bueno, y yo quisiera empezar respondiéndole a Ildefonso. No soy anarquista, sí creo que hay un papel para el Estado como regulador. Creo que debe ser regulador, no debe ser competencia y regulador, no debe ocupar los dos papeles al mismo tiempo, no debe establecer el despacho de electricidad y al mismo tiempo ser generador de electricidad. Pero sí creo, por ejemplo, que el Estado puede participar en el mercado para evitar monopolios. Lo único es que las reglas deben ser sensatas. Creo que no se debe castigar a alguien nada más porque tiene éxito, a una empresa nada más porque tiene éxito. Pero cuando hay un monopolio artificial en una economía, el Estado es el único que tiene el poder para garantizar que haya libre competencia. En este momento, de hecho, los peores monopolios que tenemos están en energía y los dos son monopolios artificiales que han sido promovidos desde el Estado y el Estado está tratando, de hecho, de fortalecer estos monopolios. De todas las decisiones que se han tomado en el gobierno en los últimos tiempos, la que más me preocupa es efectivamente las reformas de la industria eléctrica, porque lo que se está buscando es un monopolio, más un monopolio muy injusto, y se está buscando castigar a quienes invirtieron de buena fe en nuestro país para generar electricidad y que como tuvieron mucho éxito porque generan electricidad limpia, que pueden certificar los usuarios de esta electricidad y decir yo estoy comprando tal porcentaje de electricidad limpia y por lo tanto mi huella de carbono se está disminuyendo, pero también están produciendo electricidad más barata. Castigar a esas empresas me parece inaceptable y me preocupa mucho que el tema haya llegado a la Suprema Corte de Justicia cuando claramente la ley de la industria eléctrica está violando la Constitución y tenemos una Suprema Corte de Justicia en que ya se han sembrado ciertos ministros que toman decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas y resulta que no hay la mayoría suficiente para que se pueda decretar esto como absolutamente inconstitucional. Entonces, eso me preocupa mucho. No creo en destruir instituciones. Creo que uno de los grandes errores del presidente López Obrador fue destruir el Seguro Popular en lugar de mejorarlo. Yo creo que sí había muchos problemas. Sí creo que todo el mundo debiera tener acceso a un sistema de salud. Creo que el sistema de salud debe ser eficiente. Lo mismo el sistema de educación. Yo no sé si el sistema de vouchers de Milton Friedman es más eficiente o menos eficiente. Hay experimentos que señalan que pudiera ser eficiente. Pero en fin, yo no desmantelaría el sistema de educación pública en este momento, pero sí permitiría que se fuera expandiendo el sistema de vouchers en un momento determinado. En el sistema de salud, hay muchos sistemas de salud pública en el mundo que son gubernamentales, pero que permiten la decisión personal, la competencia. Canadá, el Reino Unido. ¿Qué es lo que pasa? Los médicos no son empleados de un gran instituto británico del Seguro Social ni de un gran instituto canadiense del Seguro Social. Hay un servicio de salud, hay un seguro de gastos médicos que sí está controlado por el gobierno, a lo mejor habría mejores formas de hacerlo, pero claramente funciona mejor eso en Dinamarca, en el Reino Unido o en Canadá, de lo que funciona con nuestros gigantes burocráticos que tenemos. Pero claramente yo no estoy a favor de destruir instituciones mientras no tengamos algo nuevo, algo bueno, algo que funcione. Si había que destruir el Seguro Popular, deberíamos haber tenido algo para reemplazarlo. En este momento, pues el reemplazo son los consultorios de las farmacias y yo no estoy de acuerdo en que se quiten porque
a lo mejor son un paracaídas, pero no le quitas a alguien el paracaídas si es lo único que tiene para evitar caer 30,000 pies desde 10,000 metros desde las alturas, no, simple y sencillamente no se hace. Sí creo que en términos generales las soluciones que nos dan más libertad funcionan mejor. Eso es lo que me ha demostrado. Funciona mejor el sistema de salud canadiense con hospitales privados, hospitales independientes y con la posibilidad de que el paciente escoja el médico que quiere, porque aquí no podemos escoger el médico en el Seguro Social. Yo soy miembro del Seguro Social, yo soy derechohabiente del Seguro Social. Si yo llego a mi clínica familiar, hoy me toca un médico y otro día me toca otro, además de que le toca tratar a 30 pacientes en un día, y además de que el gobierno que dice que quiere fortalecer las instituciones públicas le está bajando el presupuesto al Seguro Social y a las instituciones de salud. En términos de inversión, creo que siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos la inversión y tratar de preguntarle el pasaporte a la inversión, Pepe. Aquí estoy, Medina Mora, aquí estoy en desacuerdo con un punto fundamental. La inversión en México ha caído. Bueno, y tú lo sabes, la inversión fija bruta en México era de 22% en el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo sabe perfectamente las cifras el señor Ildefonso Guajardo, porque era secretario, era de 22%, el propósito era subirla a 24%. Si tenemos una inversión fija bruta de 22% del PIB, pues vamos a tener tasas de crecimiento del 2 al 3%, eso ya lo sabemos. China tiene una tasa del 50%, Corea del Sur la tiene del 30%, el objetivo era subirla al 24%. En el proyecto de nación de López Obrador, que evidentemente no preparó López Obrador, lo preparó un industrial regiomontano que conoce muy bien Ildefonso, se planteaba subir la tasa de inversión a 24%. ¿Qué pasó? Que bajó a 19% en 2020, subió a 20% en 2021, pero estamos todavía por debajo del 22% que se tuvo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que era lo insatisfactorio. Y no me importa si el pasaporte del accionista es chino, de Singapur, estadounidense, canadiense, mexicano o español. Lo que funciona es la inversión productiva, pero ni siquiera la inversión gubernamental, que no es la que más me gusta, pero yo hablabas de política industrial, en general no me gusta la política industrial, pero si vas a tener una política industrial, pues por lo menos que sea una buena política industrial, que genere crecimiento. Pero ¿qué pasa cuando la inversión pública, la inversión fija bruta del sector público llega al 2.5% del PIB? Fue de 6% del PIB en el sexenio del neoliberal Felipe Calderón. Baja al 2.5% del PIB, pero se enfoca en 3 proyectos que no tuvieron estudio de factibilidad económica, que no tuvieron proyectos ejecutivos. La respuesta, con mucha confianza en sí misma de la secretaria Rocío Nale, fue, pues le costará 20,000 millones de dólares a Peña Nieto, a López Obrador, a Andrés Manuel le va a costar 6,000 millones de dólares. Después el presupuesto llegó y era de 8,000 millones de dólares. Ahora anda por 18,000, no nos lo dan ya oficial, pero según Bloomberg va de 18,000 a 20,000 millones de dólares. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente cuando le preguntaron? Bueno, es que se nos olvidó incluir algunas cosas. El problema es que una refinería de 250,000 barriles diarios de 20,000 millones de dólares no tiene forma de ser rentable. Mejor hubiéramos con ese dinero comprado 6, 7 refinerías en Texas, o 10, las que hubieran sido necesarias. En fin, coincido con Ildefonso y creo que ese es un buen mensaje, incluso hasta para cerrar. Está bien que no nos polaricemos, está bien que no nos descalifiquemos, escuchemos también. Creo que uno de los grandes pecados del presidente es que cuando alguien opina diferente, empieza a despotricar y a descalificar. Yo he pasado de ser el que, bueno, siempre dijo que nadie le daba entrevistas. ¿Cuántas entrevistas le dimos cuando era, antes de ser presidente? 14 entrevistas, y eso que no le daban entrevistas. Y ahora resulta que soy fifí, neoliberal, hipócrita, conservador, corrupto, chayotero, cuando yo tenía que estar peleando, porque yo siempre he creído que todo el mundo debe tener
la posibilidad de hablar y de expresar sus puntos de vista. Y creo que en este momento debemos mantener eso. No debemos polarizarnos tampoco. Yo coincido con Ildefonso. El tema de fondo, de militarización, fue la iniciativa que en violación al artículo 21 constitucional le da el control de manera permanente a la Secretaría de la Defensa sobre la Guardia Nacional a través de un subterfugio que no tiene ningún tipo de defensa jurídica. Esa es la militarización. Ampliar el plazo en que se permite al presidente acudir a las Fuerzas Armadas para propósitos de seguridad pública, esa no es la militarización, son 4 años más. No es ni militarización ni no es ni militarización. Lo que yo he señalado es, ni siquiera toca el tema fundamental de la seguridad, que no es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está ahí para delitos federales. Los delitos federales son entre el 5 y el 7% de todos los delitos en nuestro país. Los delitos son fundamentalmente del fuero común. No vamos a resolver el problema si no mejoramos nuestras policías municipales, si no mejoramos nuestras policías estatales. Pero resulta que estamos reduciendo los presupuestos de las policías municipales y estatales. En fin, tratemos de no polarizar, de no descalificar, tratemos de entender los temas. Y sí, yo a lo mejor sí soy liberal, sí defiendo esa posición, no soy libertario, sí creo en un Estado, no soy anarquista, creo que las utopías anarquistas, desde la comunista hasta la fascista, le han hecho daños enormes a la sociedad. Nos han llevado a regímenes criminales. Las utopías matan. Lo que sí les puedo decir es que como liberal creo que en términos generales las soluciones que dan más libertad son las soluciones que funcionan mejor. En educación pública, antes que desmantelar la UNAM o privatizarla o desmantelar las escuelas públicas, pues vayamos generando algunos mecanismos para que haya posibilidad de elegir. Mientras haya posibilidad de elegir, mientras yo pueda elegir a mi médico, yo pueda elegir mi hospital, yo pueda elegir la escuela y permitamos que escuelas públicas como Oxford y Cambridge puedan ser las mejores del mundo porque pues compiten abiertamente contra todas las demás y están siempre en los 5 primeros lugares del mundo, pues a mí que me da igual que sean públicas o que sean privadas, pero te dan la mejor educación que puedas tener. Yo creo que ya aquí lo dejamos, Pepe. Sí, no, justo, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Nuevamente agradecerle a José Medina Mora, Ildefonso Guajardo, don Sergio, por acompañarnos, a ustedes por haber estado aquí. A nombre de Caminos de la Libertad y el Centro Ricardo Salinas Pliego, les agradecemos muchísimo y pues sigan asistiendo a nuestros foros.